Nos hablabas de la audiencia inicial en el procedimiento. ¿Qué continúa después, Eduardo? Bien, en esta audiencia inicial es una solicitud que hace el Ministerio Público para que el adolescente o los adolescentes sepan que hay una investigación que se les sigue por un hecho que les señala como delito y en las que es probable que ellos hayan intervenido. Una vez que escuchan esta comunicación, se les dice si quieren declarar o decir algo, o obviamente previo asesoramiento de su defensor. Una vez que hace uso de su derecho a declarar o no declarar, el Ministerio Público solicitará se le vincule a proceso. Es decir, sobre qué hechos, base de la investigación, se va a continuar una investigación y para ello expone sus datos de prueba, cuáles son los hechos y obviamente cuál es el tipo penal o el delito bajo el cual se le está investigando. Si es un robo, si son lesiones, si es un homicidio. Frente a esa exposición, el defensor tiene derecho a también a exponer lo que a los intereses del adolescente convenga y una vez que se escucha a los intervinientes, el juez debe de resolver si vincula a proceso o no. Es decir, si hay hechos, si hay datos de prueba y que esos mismos engastan, embonan en una figura jurídica delictuosa. Si esto es así, obviamente pedirá el Ministerio Público una medida cautelar, es decir, de qué manera vamos a garantizar que el adolescente imputado continúe con su proceso, continúe con la tramitación para las diferentes etapas. Estas pueden ser en internamiento o en externación, las que a juicio del juez y previo a escuchar a todos los intervinientes, ¿sí?, decida cuál es la que mejor garantiza que el adolescente se someta a un proceso. Ya puede estar privado de su libertad o esto que se sabe de ir a firmar cada determinado periodo. Cada 15 días, eso va a depender del hecho y de las circunstancias tanto del adolescente como de la conducta que hizo. Bien. Salvado esto, sigue la solicitud del Ministerio Público para plazo de cierre de la investigación, es decir, con cuánto tiempo él estima que va a seguir investigando para recabar más datos de prueba. El defensor en ese periodo también tiene la oportunidad de también pedir cuánto es lo que él quiere como tiempo para recabar también él datos de prueba. Una vez que se concede estos plazos, que el juez es el que decide, obviamente se cierra la audiencia inicial. Y con ello termina la primera fase del procedimiento penal. Después se continúa con la etapa intermedia que tiene dos fases, una escrita, una oral. En la escrita es en la que el Ministerio Público presenta un escrito de acusación al cual se pueden adherir la parte víctima o el ofendido. A esta habrá de responder la defensa y el adolescente y obviamente también pueden ver cuál es su teoría del caso. Hay un descubrimiento probatorio de ambas partes y obviamente llegan a la audiencia oral dentro de esta etapa intermedia en la que no tiene otra finalidad más que esclarecer y depurar sobre todo los hechos y el derecho. Es decir, es la preparación al juicio, es decir, qué medios de prueba va a ofrecer la parte que acusa y la parte que defiende. Una vez que pasa ese filtro por el juez de control o el juez de adolescentes, se termina esta etapa con un auto de apertura a juicio oral, es decir, lo que habrá de acontecer, las pruebas que se habrán de recabar y de desahogar en el juicio oral ante un tribunal de enjuiciamiento. Esas medidas socioeducativas, que ahora les preguntaré de manera breve, son importantes porque parece que es el equivalente a la pena, pero también comentabas, Angélica, otros mecanismos para terminar el proceso o para no llegar a juicio. Hablabas de soluciones alternas. ¿Estas en qué consisten?
Bueno, debemos de partir en el sistema especializado de nosotros, que tenemos el principio de mínima intervención, es decir, lo menos que podamos nosotros judicializar los asuntos de adolescentes, precisamente por lo pernicioso que pudiera ser los lapsos y tenerlo en un juicio. Entonces, en la etapa de investigación, nosotros como autoridades por mandato constitucional tenemos que darle prevalencia a estas salidas cuando el hecho que es considerado delito lo permita. Y la ley lo señala bien. Yo creo que a lo mejor podríamos obviar esa parte para decirle que en la etapa de investigación, pues el Ministerio Público puede dar estas salidas alternas, o sea, para no pasar ante juez el asunto y tener los criterios de oportunidad. Y también tienen mediadores en esa etapa, tratar de llegar a acuerdos. Una vez que se judicializa el asunto por no poder llegar a algún acuerdo aquí y el delito, insisto, lo permita, entonces una vez que ya se formule la imputación, que ya le explicó el licenciado Breceda en lo que consiste, entonces el juez tiene la obligación de estar insistiendo sobre esas salidas alternas, y entonces la ley contempla precisamente los acuerdos reparatorios, que tiene que tener de cumplir con ciertos requisitos, y el juez tendrá que verificar que esos requisitos estén cubiertos para poder autorizar este acuerdo. Podemos irnos a la suspensión del procedimiento a prueba, igual con sus exigencias y requisitos. El juez tendrá que verificar que las condiciones que la ley exige para estas salidas alternas se cumplan en condiciones de igualdad, en condiciones legales. Entonces, también hay una muy importante, porque también podemos mandar a mediar los asuntos para llegar a conciliaciones. Y en la etapa de ejecución, la ley nos trae una figura importante. Tenemos los círculos restaurativos, y que se ha hecho ejercicio sobre el tema, y a lo mejor se han podido por lo menos sanar, ¿verdad?, las partes y responsabilidad al adolescente del hecho que cometió, que es una de las finalidades primordiales del sistema, es que el muchacho se responsabilice de lo que hizo. Entonces, las condiciones las mejores condiciones para esta finalidad sería que él estuviera en libertad. Entonces, por eso tenemos la obligación precisamente de darle nosotros esta... De manera muy concreta, ¿cuáles son estas medidas socioformativas que parece ser equivalente a una pena para adultos? Sí, rápidamente. Bueno, el apercibimiento, que es un regaño. Tenemos... algo se me pasa. Sí. Sí, tenemos la libertad asistida. La libertad asistida tiene varias formas de llevarse, de imponerse y de llevarse a cabo, es decir, van desde sesiones psicológicas de todo tema. Tenemos el tema de inclusive mandar hasta cuestiones de adicciones. Y bueno, también tenemos como medida socioeducativa la prestación de servicios a favor de la comunidad. Es importante decir que en la materia de adolescentes tenemos como la sanción más fuerte, que es la extrema, es el internamiento. El internamiento definitivo, lo más que nosotros podemos imponer en los asuntos de adolescentes son 5 años. Y es lo máximo de acuerdo al grupo etario, es correspondiente de los 16 años hasta antes de los 18, que le correspondería la sanción la más alta son de 5 años. ¿Y ese internamiento en dónde se realiza? ¿En lo que llamamos centro de readaptación social o hay algún establecimiento especial? No, en el tema de adolescentes contamos con un centro de internamiento especializado, está en León. Ahí tenemos a los muchachos de medida cautelar, están los muchachos que están cumpliendo con su medida y pues ya se tienen los establecimientos adecuados con las actividades
adecuadas para que ellos puedan tener en el internamiento, cumplir de cierta manera con las finalidades del sistema, que es la reintegración social y su reinserción social. ¿Y qué pasa, Eduardo, cuando imaginemos el joven tiene 17 años y se le impone esta sanción de internamiento por 5 años? A los 18 ya dejó de ser adolescente. ¿Qué ocurre con esos otros 4 años? Muy buena pregunta. No, tiene que seguir en el centro de internamiento. Es decir, si se le impuso lo máximo, que son 5 años, y cuando hizo el hecho y se le detuvo, tenía 17 años, tendrá que estar hasta los 22 años. Nada más que sí, habrá que estar en el centro de internación, en un área especial donde esté primero con hombres o con masculinos, digámoslo así, y obviamente con jóvenes adultos que se diferencien de los más chicos. Obviamente haciendo esta separación, pero tendrá que estar hasta los 22 años en este centro que acaba de decir la licenciada Angélica. No va a los centros para adultos. De ninguna manera y en ningún caso. Absoluto. Pues muy interesante, muy aleccionador lo que nos han comentado. El tema de la justicia para adolescentes sin duda representa un gran interés hoy para la sociedad y es muy conveniente que esté enterada de cómo se desarrollan los procedimientos en esta materia, pero también por supuesto que identifiquen que hay diferentes instituciones que están involucradas en el sistema y lo que corresponde a los jueces es una porción, un segmento dentro de todo este subsistema. Les agradezco mucho que nos hayan recibido. Estuvo el día de hoy participando la licenciada María Angélica Álvarez Garfias y el licenciado Eduardo Berceda Cueva. Ellos dos son jueces de impugnación, es decir, son los jueces que revisan las decisiones que emiten los juzgadores en una primera instancia. Este es el espacio de tus derechos. Nos vemos la próxima semana. Soy Tobías García Tovar.